poder avanzar a políticas públicas y derechos humanos, tenemos que primero establecer qué chingados está el derecho. Entonces, ¿qué es derechos humanos? A ver, un color rojo, a ver, tú estás de rojo. Ya. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Lo has escuchado? Son garantías que tiene el ser humano, son garantías que tiene el ser humano. Sí, no son garantías, porque ya nos enseñaron que los derechos humanos, en el artículo primero constitucional, el Estado no garantiza los derechos humanos, los reconoce. Pero bueno, ya no voy a entrar a esa son garantías fundamentales que tiene el ser humano por el hecho de nacer. Ok, los derechos humanos son garantías. Fundamentales. Garantías. Que trae por el hecho de nacer. Más de esto, Mauricio. Son los derechos que tiene un ser humano por el simple hecho de serlo. Son derechos. Okay. Otra vez. ¿Y qué son? ¿Qué son las garantías y qué son los derechos? Los derechos son prerrogativas. Las garantías son los mecanismos que... Una prerrogativa es que está antes de... O sea, que se establece... ¿Qué es una prerrogativa? Sí. Una prerrogativa es un presupuesto el cual se otorgan... Y es un presupuesto, fíjate que es el presupuesto. Presupuesto. Ajá. Y el adjetivo. ¿Cuál sería el adjetivo del presupuesto? Digamos que es el sustantivo, es un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues también está complicado, ¿no? Sí. Porque, ¿qué es un presupuesto? Es como más o menos en derechos humanos el equivalente a, son los principios, bla, bla, bla. Y siempre que se hace una ley se dice, por el principio de no retroactividad de la ley, por el principio de interdisciplina, pero no sé, o sea, muchos principios. Vamos a poner el derecho. Lo que estoy tratando de hacer es un poquito de una cosa que le llaman sociología jurídica, ¿está bien? O filosofía jurídica, un rollo así, extraño. Entonces, el derecho también, al igual que la política, escondió el significado de la palabra. Vamos a una más difícil. Esa está muy difícil y esa no la voy a decir, pero esa sí no la voy a desarrollar hoy. Lo dejamos de tarea. Justicia. Porque estamos en un sistema que procura la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Quién está viendo el tiro? Ya, a ver, vamos a mezclar aquí chiquito. Bueno, estamos retomando la idea de opinión, ¿no? De dar a cada quien lo que es corresponde. Una idea es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es lo que me corresponde? Nuevamente, esto es para qué es. Para un bienestar común, para un bien común. La justicia, igual que estos otros términos, nos dice cómo funcionan las cosas. Nos está aventando cómo van a funcionar las cosas, pero no nos dice qué es. Está bien complicado, la justicia está bien complicado, pero eso no lo decimos ahorita. Lo que pasa es que es relativa, finalmente va a depender de los contextos, de lo que esté en ese momento predominando. Lo que para mí puede ser justo, para otros no lo es, dependiendo del sistema, dependiendo de la economía, dependiendo de la cultura. Ok. Entonces yo puedo entender una cosa de justicia y aplicar un modo yo de ver la justicia y otro puede aplicar de otra manera la justicia. Pero ¿qué es la justicia? ¿Es nada o es algo? ¿Qué es ese algo? O sea, vamos a Pero ver. es una percepción de... Ahí les va. Regreso al pozoles. ¿Vale? Hoy empezamos por el pozoles. Blanco, ¿no? Pozoles. El pozoles es una persona que vive actualmente, yo dije un condenado, usando los estereotipos actuales, es un privado de la libertad, que vive actualmente en un reclusorio, en un módulo de máxima seguridad. Yo decía que el pozoles es una persona
que hace la comida. Y estafetea. Es un buen muchacho, sí. Claro. Pegado a la institucional. Bien puesto, claro, para la institución. Vive en el módulo. Módulo de máximas. De lo poquito que ya escucharon, ¿cómo es la personalidad de Posales? Activa. La personalidad. Vamos. Activa. Ajá, ¿qué más? Colaboradora. Es colaboradora, servicial, colaboradora, Trabajadora. servicial. Sí, todo eso. Trabajadora. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Peligroso. ¿Por qué es peligroso? Ah, sí, pero pues él ayuda. Sí, Pero no por algo puedo está dejar en de modo, ser peligroso. sí, además dice, sí sé por qué está. No sabe adaptar. Ahora, ¿cómo es el Calex? Personalidad psicólogo, ¿sabe? Planea. Observamos. Bueno, muchas orejas, pues, ya. Si no es muchas orejas. Su personalidad. Manipulador. Negociador. Para ser manipulador tiene que tener un nivel cognitivo más o menos cognitivo. Pues un poquito más arriba del término medio. Supongo que para ser manipulador pues tienes que tener un nivel cognitivo un poquito más fregado, ¿no? Esta persona no. Este no tenía buen nivel cognitivo. No lo tiene. Porque es un perfecto esclavo, un buen servil, un buen ¿cómo se puede llamar? Pues es un monstruo. Así le llamamos, ¿no? Ya. ¿Qué más acá? Manipulador, ¿qué más? Pues sí, violento. Peligroso. Bien. Estamos jugando con los estereotipos que trabajó un poquito Fernando. Este Pozoles, y acá el Mochorejas, o el Caleti, o todos esos Mochorejas, oreja. Es que sí llamo a mi perro. No, pero es bien lindo, es bueno. No, es que se para y inmediatamente te empieza a lamer y pues La oreja. tienes ¿cómo le llaman? Fer? Cuando tienes una obsesión así como una manía así como con las orejas. Ah, no sé. Ahí no te platico nada. ¿Este y este se parecen? No. Sí, se parece. Si yo a este lo califico con mis test de psicología o ¿qué diría de esta persona? Criminal. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No apto para integrarse a la sociedad. Ajá. ¿Y si está matando más que ese? Porque es como él era como empleado de este. Pues él es el empleado de Mochorejas. Cultores ambientados, tal vez. Sí, porque aparte le llamaban el Sinaloa. Y aparte, pues, aventaba a las personas en los tinacos. Este vamos a decir que es un antisocial. Y el otro. Social, ¿qué más? ¿Qué es? No, bueno, no es antisocial, ¿qué es? Asociado. Antisocial. ¿Qué más? Antisocial. Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Yo no he matado a nadie ni he destrozado a nadie. Porque no tienen los ácidos ahí, ¿no? Okay. Seguramente si le hacemos un estudio de psicología, sabiendo de dónde viene, sabiendo su historia,
historia, pues también lo vamos a meter acá. ¿Por qué no? Es muy fácil, ¿no? ¿O qué otras categorías hay? Para decir que una persona es bien chingona y que la verdad se le echa la chamba de los custodios, abre las llaves, les da comida, pues, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Y que esa persona, seguramente cuando estaba afuera, era exactamente igual, porque él no cambió. Era una persona chambeadora que hacía su chamba, pero también mataba personas. Tenemos que tener cuidado con las etiquetas. Las etiquetas nos llevan muy fácil, nos conducen a crear una realidad. Esa realidad no es. O más bien dicho, hay una realidad y hay otra realidad. La realidad que estoy planteando aquí, en los pozoles, en el módulo, es una realidad. Realidad. La realidad del mismo Pozoles. En Sinaloa, con las personas allá, pues es otra realidad. Dos realidades. Una realidad trunca la otra realidad. ¿Son incompatibles? Es el mismo güey. Sino más bien los momentos, ¿no? O sea, No, es el mismo chambeador, es una persona activa, colaboradora, servicial, trabajadora. claro, sí, pero, o sea, sí lo es, pero en su momento de reclusión, es decir, en el momento en el que está ahí privado de su libertad, pero fuera, es decir, fuera está la otra parte, precisamente la que describes de la otra persona, ¿no? O sea, puede ser la persona que mata, es multihomicida, pero precisamente cuando está en ese estado, justamente se vuelve justo lo otro, ¿no? Puede ser activo, puede O sea, ser cambia su colaborador. personalidad como Así vemos es. en las películas, ¿no? Que de pronto te cambia el chip, ya me volví malo, ¿no? Ahora soy bueno, Te adaptas, nada, Ahora te sí. construyes, ¿no? ahora soy bueno, ahora soy malo. En su actividad también era activo, era colaborador, servicial, trabajador porque hacía lo que Me mandaban a hacer mandaban, pozole. Muy bien. ¡Era obediente! Quiero decir esto, quiero decir esto, y lo que estábamos planteando con un poquito en este juego. A ver, creamos realidades y sostenemos esas realidades. La realidad de los reclusorios, la realidad de la criminología, la realidad que estamos sosteniendo es una realidad que no necesariamente es real. Podría haber conveniencia. Parcialidades. Vamos a ver. La segunda realidad del concepto. Vamos a empezar por acá porque tiene que tener más desarrollo de lectura para poder ir a no va a poder. Realidades. Lo real no es igual a lo real. Lo real no es igual a las realidades. Suponiendo que lo real es esto. Ajá. Esto es lo real. Nosotros creamos una realidad. Esta realidad sí tiene que ver con lo real. O sea, no se desprende de lo real. Está incluida dentro de lo real. Es incluida. Guarda cierta identidad. O sea, no está fuera de. Pero la realidad es mucho más amplia. Nosotros cuando hacemos tratamiento, cuando hacemos tamizaje, cuando hacemos intervención, cuando hacemos estudios, solamente vemos una parcialidad de esta realidad, de esto real. No vemos la real. Tocamos, apenas a veces tocamos un poco lo real. Creemos que es lo real, no es lo real. Tal no es que chocamos cuando la realidad de pronto se desborda, cuando lo real también se desborda. Pero tendríamos que hablar aplicaciones diferentes. Por supuesto, nosotros interpretamos, ahorita empezamos con la interpretación. Lo que quiero decir es esto. Esta realidad puede o no ser verdad. Puede ser buena, puede ser mala, no importa. Podemos crear otra realidad. Buena o mala. ¿Puede ser válida las dos? Sí. Es que esto es lo complejo del asunto. Cuando alguien dice yo tengo la verdad en las manos, no es cierto. Así como yo ahorita sostengo un montón de tonterías y cosas, alguien me puede debatir y me va a decir, no, estás bien güey, bla, bla, bla.
Por supuesto. ¿Está bien? Está planteando una realidad y tiene una serie de elementos para poder crear esta realidad. Entre más llenamos esta realidad con elementos, más lo creemos, pero también aparte se puede sostener un poquito mejor. La realidad del positivismo se sostuvo más o menos como 50 años, no más. Viene por allí el marxismo. Y vamos a hablar de teorías criminológicas un poquito, porque trato de ligarlo con lo que hizo. Tenemos aquí interaccionismo simbólico. ¿En qué tenemos acá positivismo? Después interaccionismo simbólico, ¿en qué más qué otra teoría por ahí? No lo desplaza, no lo saca, simplemente entra en el juego de otra teoría, que es la criminología crítica. Criminología crítica. No se queda allí. Después de la criminología crítica tenemos un realismo. No se queda allí. Vienen otros criminólogos con otro enfoque y tenemos un realismo de derecha y luego un realismo de izquierda. Ajá. ¿Qué más hay? ¿Dónde más? No voy a decir que evolucionó porque no es cierto, no evolucionó, sino que es otra manera de ver la cuestión criminal. Se comparten, en algunas están, a la par están a veces trabajando, están presentes, vigentes. Sí, no, pero a ver, ¿y qué más? Y después del realismo de izquierda, ¿qué más empezó? Bueno, es que la criminología crítica decía que no resulta suficiente y bastante entender a la criminología desde un aspecto, o recargando toda la cuestión del crimen en una cuestión genética o en una cuestión histórica, ¿no? ¿Y qué más hay? ¿Dónde más está la criminología? ¿Qué rebasa? ¿Qué más puede rebasar este tipo de enfoques? Y lo mismo le pasó a la ciencia. Lo mismo le está pasando a la ciencia. La ciencia llega a un momento en que llega a un tope. ¿Cómo explicamos la realidad? A ver, compañeros. Hoy hubo un suceso en el reclusorio Oriente, ¿está bien? ¿Y por qué se hizo? Entonces empezamos a preguntarnos en la cabeza, no, que grupos de poder, que esto, empezamos a hacer un montón de hipótesis, un montón de cosas. ¿Y por qué se va a volver a presentar? No cambia. Dentro de un mes, 2 meses. ¿Y por qué se va a volver a presentar dentro de 3, 4 meses? Y otra vez, y esto mismo pasó ya en el reclusorio de Nuevo León, y antes de Nuevo León pasó en las Islas Marías, y antes de las Islas Marías pasó, o sea, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? En la ciencia pasa esto. ¿O qué no se hace, no? Perdón. ¿O qué no se hace, no? Ahí te va. La serie de elementos que tenemos para enfrentar esta realidad ya no da. No da para más. Eso es parte de lo que tenemos que empezar a entender. Desde los elementos que teníamos para poder reflexionar esta realidad, ya no se puede. Tenemos que reflexionar la realidad desde otro tipo de cosas. Lo que tú me dices, yo lo he analizado. ¿Qué pasa cuando, como el suceso de hoy? ¿Saben qué mañana va a aparecer en las noticias? Se los apuesto y lo apuesto lo que quieran, ahí va. Pongo mi sobre de dinero en la apuesta. Lo voy a Igual, el que apueste conmigo me da su Está dinero. grabado, Va a David, pasar. está grabado, Las autoridades o la prensa va a echar la culpa a la cuarta. la corrupción, a los grupos de poder, a los operarios. Los operarios no están calificados, no están capacitados, son corruptos. ¿Quiénes son los operarios de la cárcel? Ustedes. Yo. A ver, compañeros, ¿ustedes son corruptos? ¿Son incompetentes? Entonces, ¿dónde está la fregadera? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué no hay? ¿Qué no cuadra? Esa es la realidad que tenemos que empezar a cuestionar. ¿Qué no cuadra? Sí. La información se va a manipular, por supuesto. Pero van a decir,
Siempre esta misma información. Los operarios son corruptos, son incompetentes porque no están calificados, no van a cursos de capacitación. Eso es lo que van a decir mañana las cuestiones. Cuando hagan la reflexión la prensa y cuando hagan la reflexión es que hay corrupción en el recursorio, es que hay grupos en el poder en el recursorio, es que ya, y de ahí no sale. ¿Qué más hay, compañeros? ¿Cuándo vamos a hacer una crítica de la violencia? ¿Cuándo vamos a entender qué pasa con la violencia? ¿Cuándo vamos a entender cómo funciona el poder? ¿Qué sabemos del poder? A ver, aquí la metemos. Esa va a ser la tarea, ya les dije. Les voy a dar conceptos y me tienen que explorar en poder. ¿Qué caramba es el poder? ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Por qué se habla que hay grupos que gobiernan? ¿Por qué hay autogobiernos? ¿Realmente hay autogobiernos? No nos vayamos por la fácil. Es muy fácil. Sí, hay autogobiernos. Entonces hay autogobiernos y porque hay autogobiernos es porque hay corrupción y porque hay corrupción entonces ustedes son los operarios. Diariamente caminamos y vemos corrupción aquí, corrupción allá, ingobernabilidad aquí. Todos los días vemos eso. ¿Lo respiramos todos los días eso? ¿O qué es lo que estamos respirando todos los días en un difusor? En realidad, ¿yo me hago tonto? Yo no veo, yo digo, ay, no es cierto, sí, son corruptos, pero yo no, ay, no, yo no. O realmente no es tanto. O ¿qué pasa? ¿Qué carambas pasa? Esto que está pasando acá, no solamente pasa en un reclusorio de manera aislada. ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Por qué se habla de una crisis en la sociedad? ¿O por qué se habla de, en los reclusorios, pasa un evento como hoy, crisis en los reclusorios? Y se va a decir, hay una crisis. A ver, ¿dónde está la crisis? ¿O siempre ha habido crisis? ¿Qué es lo que está? Ya le dieron a Pavarini, entonces supongo que como ya le dieron a Pavarini, ya podemos evolucionar. ¿Hay crisis? ¿O la crisis se comienza? Dice Pavarini, la crisis comienza desde el momento mismo en que se diseñaron los recursos. O las formas de apartar o de excluir. Bueno, efectivamente, yo por ahí leí en la cuestión de lo que tiene que ver con el positivismo clásico, que precisamente la criminología se había desarrollado, hace un momento que preguntaste qué faltaba en la cuestión de la criminología, pues la criminología se hizo para regular y controlar cuál es la crisis que se está manejando el sistema de procuración de justicia en el caso de las cámaras, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, los famosos comisiones, que es gente que no tiene esa información, no manejan, no funciona, Mauricio, no se genera esa presión. ¿y si la tuvieran, pasaría algo? Con especialistas yo pienso que sí hubiera un cambio. Pero no Tienen hay asesores. ¿Perdón? Tienen asesores y tienen dinero para pagar asesores. Pero asesores con Entonces, secundaria, ¿no? vamos a pensar, no tienen voluntad política. Vamos a decir así, ¿no? Así dicen. No tienen voluntad política. Y por eso hacen lo que hacen. No, y ve, por ejemplo, ve diputados con primaria, senadores con secundaria. Regresamos al punto. ¿Qué es la política? O sea, no pasan las cosas porque no hay voluntad política, no hay intención política, no hay manera de cambiar. Entonces, ¿qué es la política? Es el poder, ¿no? No es el poder. Es la forma de organización para llevar un gobierno. A ver, para retomar lo que dijiste, Weber lo requiere como poder. la política ayuda a mantenerse. Ahora, vamos a rastrear política desde donde empezó la política. Decía Aristóteles. Dice Aristóteles, los hombres somos sum política. Eso dice Aristóteles. ¿Qué quiere decir sum política? Esta palabra. No tengo que saber griego, ¿Qué es sum? Sí, animales. Animal político. Animal político. Ok. Ahora, esto es lo que interpretamos de Aristóteles. ¿Quién hizo esta interpretación? ¿Cuándo se hizo esta interpretación? En la Edad Media. Sí, por supuesto, tiene muchos.
Edad Media. La historia se reescribió en la Edad Media. Sí saben, se perdieron la famosa biblioteca de la Alejandría. Sí, Este, la quemaron. No la y perdieron. pues en la Edad Media se empieza a dar encargo a quienes. A quienes les dieron el encargo de reescribir la historia y también de reescribirla a los. ¿No? Bueno, sí eran filósofos, finalmente sí son filósofos. Santo Tomás, Tomás de Aquino, son filósofos. Pero eran religiosos. Teólogos, por supuesto. Entonces ellos comienzan a reinterpretar, a volver a leer a los griegos. Y decía por ahí, bueno, es un político. Dicen porque es una interpretación de la interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Ya no estamos en lo que es, en lo real. Estamos en una interpretación, en una realidad que estamos construyendo, que estoy construyendo con ustedes. Dicen, los griegos no veían la vida, que la vida la vamos a descomponer en una bios y una zoe. ¿Ok? Nos vamos al fundamento, ¿está bien? Para ver qué carácter hicieron. En la Edad Media, la religión tiene una visión jerárquica, una visión vertical. Esta visión vertical sobrepone cosas de otras. Por ejemplo, aquí arriba está el soberano, casi a la par del papa. Después del soberano, ¿quién está? Yo no me acuerdo. ¿Qué más? Soberano, ¿a quién súbditos? Acá en el mundo griego, la vida no se ve, al menos este término, de manera vertical. Para ellos la vida se ve horizontal. No se ve vertical. Es complejo, ¿va? No es fácil ni yo lo entiendo. Trato de entender. Nosotros en la modernidad, ¿qué es vida? Todos tenemos vida y todos hacemos una cosa que se llama respirar. Nuevamente, vamos a los términos. Vida, ¿qué es vida? Es una expresión de la energía. Sí tiene que ver con energía, con lo animado. ¿Sí? ¿Y qué será? Solamente las cosas animadas tenían vida para los griegos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero para los griegos, la vida, como la vemos nosotros, dicen, no tenía ningún sentido. No era así. Ellos no veían lo que entendemos actualmente por vida, ellos no lo entendían así. Ellos, en el sur político, era una expresión. Ellos no concebían vivir separado de vivir bien. Aunque utilizaban bios para una cosa y utilizaban soy para otra cosa. Vivir bien, que es una expresión, muy bien, son expresiones, es una expresión cualificada. Es decir, nos dice que tan bien, que tan mal. Para los griegos, o se vivía muy bien, o con placer, o con o displacer, ¿no? Y quién sabe, refiriéndose a lo bien, ¿qué te querían decir, no? Eso, era una expresión cualificada. Es como más o menos el náhuatl. ¿Alguien sabe escuchando el náhuatl? Bueno, vivir. Para ellos, para los griegos, vivir. Todos tenemos vida. Pero se refiere nada más a la vida natural. El subpolítico fue una expresión no donde decía
así lo tradujeron posteriormente en la Edad Media, que decía que éramos animales sociales. Así se tradujo. Es decir, cuando se hace la traducción en la Edad Media, se hace una especie de ensamble donde dice los hombres, el hombre, puede llegar a tener bios como una sola. O sea, puede vivir vida natural, como después puede vivir bien. Y de acá se desprende la palabra bienestar y un montón de cosas, ¿no? Estamos viendo, ¿qué tiene esto que ver? O sea, ¿para qué carambas? O sea, qué hueva, ¿no? La palabra política, ¿de dónde viene? Polis, mucho, ¿Y polis qué quiere decir? muchos, Población. población. Y en el caso de los griegos, No, los griegos, ciudad. Pero además, la palabra polis da lugar a otra cosa que se llama policía. en la actualidad, ¿no? ¿Mande? En el mundo moderno. En el mundo moderno para la policía, pero también en el antiguo. ¿Y policía qué quiere decir? También ciudad. Por eso hay una ciencia de la policía. Si alguien checa por allí, ciencia policía no se refiere actualmente como entendemos a los policías. Y eso es moderno. No se refiere a eso, se refiere a más o menos la proxémica, pero ya digamos en términos políticos. A la espaciación, al lugar, a la ciencia de cómo ubicar. Esta ciencia se aplicaba al principio en los reclusorios. ¿Cómo vamos a ubicar los internos, los PPs, los condenados? ¿Cómo vamos a distribuirlos para que no se peleen? ¿Para qué? Eso es nuevo. No es nuevo. Esa era la ciencia de la policía. Y como ya leyeron a Michel Foucault, sí, ¿verdad? Sí. Actualmente la policía, ¿para qué es? Para vigilar, castigar, ¿Qué más? ¿Castigar? No. No está para castigar. Controlar, cuidar el orden, vigilar, O sea, nada más, vamos a pensar que el custodio es un tipo de policía. no pueden castigar, no pueden. Nada más lo ejecutan, pero nada más. Me voy a adelantar tantito. Acá son. Hacen operar dos cosas. La policía, entendida en su sentido más amplio, entendida en su sentido enorme, está para dos cosas. Mantener esto, todo esto, todo el aparato para mantener vigente su simbólico en nosotros, pero también en la sociedad de esto, y hacer operar, o sea, hacer que fluya dentro de la sociedad dos cosas modernas: justicia y ley. Pero no hay justicia y no hay ley sin otro tipo de cosa. ¿Cuál es esa cosa? Represión. Sin fuerza. Se necesita la fuerza. y el poder. Sí, ellos ya están investidos de poder. O sea, la policía ya tiene ese poder, ya no tienen que. Pero sí que bueno, si no se me olvidó. Decíamos acá. ¿Quién tenía el poder de decidir sobre las personas?
Rey. Soberano. En la Edad Media, el rey, El rey. el rey, y antes del rey, el emperador. Acá en la antigüedad, acá en la Edad Media. ¿Qué decidía el soberano? Sobre la vida y la muerte. Tenía el poder de la vida y la muerte. Vida y muerte. Ese era el gran poder del soberano. Y si él decidía sobre la vida y la muerte, cuando él ya no está, es decir, durante la transición de la edad media a la edad moderna, entonces ¿quién va a decidir este poder, ese máximo poder? ¿Quién lo va a decidir? Precisamente el poder político, ¿no? O sea, El Estado. Sí, claro. El Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Es el Estado soberano. 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 Transitó, desplazó. Con el surgimiento del Estado en la modernidad, el poder de la vida y la muerte se transfiere acá. Pero a ver, si el poder de la vida y la muerte, el Estado, que es un Estado que después transita por una politización, el Estado se asegura decir, vender la idea de que yo soy bueno, yo estoy para protegerte. Entonces, ¿qué es lo que provee el Estado? Seguridad. ¿Qué más? Bienestar. Seguridad. Bien, fíjate, qué bonita palabra, bienestar. Ya, 10 minutos. ¿Qué es lo que provee el Estado? Seguridad, bienestar, ¿qué más? ¿Qué nos promete? Venganza privada. La privatización de la venganza. Orden y justicia. qué bárbaro, en serio, es un genio. Esto, pero ¿y esto? La venganza privada. Entonces, dicen ellos, dicen los griegos, Es la venganza privada del Estado. que en un momento de la modernidad, bueno, eso no dicen los griegos, esto lo dice un filósofo. En algún momento de la modernidad, estos dos, vivir era la vida natural, la vida descualificada, que era simplemente vivir, la vida natural. Nosotros, y eso, vamos a ponerle, ¿nosotros qué somos? Somos naturaleza. Nosotros provenimos de la naturaleza. Pero eso es lo chingón del asunto. Aunque provenimos de la naturaleza, la negamos. La negamos a través de qué? Pues de un aparato simbólico que se llama cultura. Culto. Entonces llega un momento en el desarrollo de la humanidad en que nosotros, siendo naturaleza, porque somos bios, negamos la propia bios, nos desprendemos de ella. Entonces, dirá este filósofo, nos implicamos a la vez que nos excluimos. Las dos cosas al mismo tiempo. Como los sofistas, ¿no? ¿Mande? Como una especie un poco como los sofistas, ¿no? Que rechazaban precisamente todo eso, ¿no? Y negaban, incluso por eso luego andaban hasta desnudos, ¿no? Negando casi toda la existencia y precisamente estaban en contra de todo, ¿eh? De todo. Ujú. O sea, esa es una parte quizás a la que se refiere un poco de la negación de todo, incluso de la existencia, ¿no? De la vida. Se niega, pero no puedes estar fuera de ella. Ahora, ¿quién toma este poder? El Estado. El Estado. David, y esto iríamos con lo de Rousseau, finalmente dice, el hombre es natural, cede parte de su naturaleza a partir del contrato social. Por supuesto. ¿Qué pasa durante la modernidad? Lo que nos vende Rousseau, lo que nos vende Luke, lo que nos vende... Aunque Luke tenía un rollo más de poder afirmar la propiedad privada. En el caso de Rousseau, viene este rollo de la libertad. Las tres promesas de la Revolución Rusa, ¿cuáles son? Libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres promesas de la modernidad, o sea, lo vamos a llamar fundadoras. Fundadoras.
libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad. Estas tres cosas, por sí mismas y por sí solas, comienzan a ser un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Pues el presupuesto de la fundación de la modernidad. Entonces se empiezan a empujar, por sí mismas se empiezan a empujar, y empujar, y empujar, y empujar. Y llega un momento en que la libertad tiene su propio, es como una avalancha, ¿estamos de acuerdo? La igualdad es igual, es una avalancha. El problema es que empiezan a destrozar todo lo que tienen a su paso, así como llenan de cosas, porque aquí surgen derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Primero, uno, ya porque vamos a acabar, ya avancé, después ya trabajamos cosas más así, más aisladas. Uno, los derechos humanos es un discurso. Lo vamos a entender como un lenguaje, como un discurso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El derecho es también un discurso. Ahora, ¿qué propiedades tiene el derecho como discurso? Es un discurso autorreferencial. Es decir, cuando llamamos autorreferencial decimos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos del hombre. Entonces, me conduce hacia sí mismo. Derechos humanos son los derechos del hombre. Dice Santa. No me va a decir qué es, porque es un discurso autorreferencial. Así mismo se utiliza. Dos, es un discurso dogmático. Es un discurso que no se va a permitir cuestionarse. Los derechos humanos no lo podemos cuestionar. Los derechos humanos vienen de una cosa que se llama justnaturalismo. Pero curiosamente, el justnaturalismo, que son los derechos naturales, provienen o fueron una enseñanza de la religión. La religión provió. Nosotros somos seres de Adán y Eva, Dios nos puso aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más dice la religión? ¿Qué más dice la religión? El libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, los derechos humanos es un discurso que viene del derecho natural. Todos tenemos derechos por el solo hecho de ser. No lo cuestiones. No importa qué son, no importa, o sea, lo que importa es que ya los tienes ya. Conténtate con que ya tienes los derechos humanos. Los tienes. ¿Y sabes qué? No puedes renunciar a ese derecho. No puedes renunciar. Eso es lo extraño. O sea, ese es el derecho natural. Tú no puedes renunciar porque ya naciste. Naciste con esos derechos. A ver, ¿cómo que vas a renunciar a tu derecho humano? No puedes. No puedes. Entonces, hablamos de una autoimplicación también. Entonces, el derecho como discurso tiene una serie de propiedades. Esas propiedades son autorreferencial, autoimplicativo, ¿cuál es la otra que dije que es dogmático? No lo puedes cuestionar. Más que, la única manera en que se puede cuestionar el derecho es desde lo propio, simbología, desde la propia construcción discursiva del propio derecho. Es decir, a lo que estoy hablando es, psicólogo, criminólogo, trabajador social, médico, no puedes cuestionar el derecho. ¿Por qué? El derecho únicamente habla de derecho. Sabemos, ahora, eso es, después ya es lo que va a ser la demás clase, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué carajos es el derecho? ¿Cómo llegó a nuestra vida? ¿Por qué no nos podemos desprender del derecho? Porque el derecho es lo que es. Es lo más importante. Porque es el que ordena esta realidad. La realidad de los reclusorios, la realidad humana, la realidad porque se convirtió en un momento determinado en su existencia, se convirtió en el lenguaje. Es parte de nuestro lenguaje, es parte de la cultura. ¿Cómo entró? Vamos a analizarlo, ¿estamos de acuerdo? Eso va a ser en la siguiente sesión, espero ya trabajar por los derechos. Y después ya nos vamos a derechos humanos y políticas públicas. Eso lo vamos a hacer en 2 sesiones, ¿estamos de acuerdo? Por ello es todo, gracias. Es parte de la